infancias y derechos, quién cuida a quienes cuidan, o a los que cuidan, que es una de las grandes preocupaciones que a veces se manifiestan con las estudiantes cuando hacen sus prácticas y se acercan de vuelta al instituto con inquietudes, con dudas, con anécdotas, con experiencias que han vivido, que desconciertan y que a veces nos ponen en jaque, ¿no? Primero porque desconocemos a veces cuáles son los circuitos, pero también porque desconocemos quiénes nos cuidan o quiénes nos respaldan, ¿no? Cuando pensamos en políticas de cuidado, son por supuesto principalmente políticas de cuidado de infancias y a los niños y niñas de la escuela primaria, pero también políticas de cuidado a los docentes, ¿no? En su rol como, como agentes del Estado, ¿no? En esa función que desempeñan. Así que creo que captaron muy bien nuestra necesidad desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de General Pueyrredón, que son quienes van a hoy coordinar y llevar a cabo esta actividad. Creo que lo captaron muy bien porque este título condensa un poco nuestra preocupación y nuestra pregunta, ¿no? Como docentes en formación y como docentes de la formación docente. Así que nos acompaña hoy Daniela Zulkowski, que es nuestra disertante, y está también Limaya Mestoy, que nos está acompañando. No sé si ella va a querer tomar la palabra en algún momento, pero en principio es Daniela quien nos va a compartir su conocimiento y su experiencia y nos va a dejar un espacio para que podamos plantear los interrogantes que tengamos previamente y los interrogantes que vayan surgiendo a medida que esta actividad se desarrolle. Para que tenga una dinámica en la que todos podamos aprender y participar, lo que vamos a hacer es en la primera parte escuchar lo que nos va a contar Daniela. Si tienen preguntas mientras ella conversa, ustedes pueden ponerlas en el chat y una vez que ella termina su exposición inicial, sí vamos a abrir los micrófonos para poder conversar y hacer otro tipo de preguntas en relación con lo que vaya surgiendo. ¿Está? Bueno, les agradezco, ya están todos con los micrófonos silenciados, así que evidentemente estamos entrenándonos muy bien en esta forma de encuentro. Bueno, Daniela, gracias y te dejo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Daniela Zulkowski, yo en este momento soy la subsecretaria de Derechos Humanos del municipio de General Pueyrredón. Tengo a mi cargo las áreas de la Dirección General de Políticas de Niñez y Adolescencia, la Dirección de Personas Mayores, la Dirección de Derechos Humanos, el hogar, la residencia Eva Perón, que antes se la conocía como el hogar de ancianos del municipio, la Dirección de Discapacidad, y la Dirección de Políticas de Género. Digamos, esas son las áreas que competen a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social. La verdad es que mi expertise está, digamos, ligada desde hace unos 20 y pico de años en los temas de derechos del niño. Digamos, yo soy especialista en derechos del niño. Conformo parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, digamos, fundamentalmente en lo que es el seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata, digamos, y cuáles son el enfoque con el que nosotros pensamos, miramos, intervenimos y llevamos adelante nuestras prácticas en relación a la infancia. Básicamente lo que yo vengo desarrollando desde hace bastante tiempo es cómo es el seguimiento, digamos, de esta convención, si la convención se cumple o no se cumple en la Argentina, y lo que hace el Comité de Derechos del Niño, el que yo conformo parte, es cada 5 años elevar un informe acerca de la situación de la infancia en nuestro país. ¿Esto qué significa? Que
lo que nosotros hacemos es un monitoreo de las políticas públicas a nivel nacional acerca de esta convención, cómo se va desarrollando en el país, digamos, qué es lo que los estados cumplen en relación a proteger los derechos de la infancia y cuáles son las deudas pendientes, digamos, en este sentido, ¿no? Digamos, cuáles son los temas que todavía los estados no han podido abordar o no han podido abordar correctamente para tratar de disminuir o, digamos, reconocer los derechos y no violentar los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Digamos, básicamente, digamos, en estos términos, digamos, es que lo pensamos y una de las cuestiones que voy a abordar en el correr de la charla tiene que ver fundamentalmente con quién cuida a quienes cuidan, ¿no? Digamos, en relación a qué pasa con los adultos cuando deben trabajar, con los adultos y las adultas, cuando deben trabajar los temas de derechos de los niños, ¿no? Bueno, un poco esa es la presentación, la idea es que sea lo más participativo posible, digamos, porque a veces también lo que pasa con las clases virtuales es que la gente se aburre o empieza a, a mirar para otro lado, a apagar la cámara, digamos, entonces queremos que sea lo más participativo posible en ese momento. Pero bueno, un poco para empezar y conceptualizar conceptualizar el tema. Fundamentalmente, el marco teórico con el que trabajamos, que es un marco teórico, conceptual e ideológico, tiene que ver con pensar los derechos de la infancia, con pensar los derechos de los niños, niñas y adolescentes como derechos humanos, digamos, pararnos en el paradigma de los derechos humanos para pensar los derechos de la niñez y de las infancias, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto significa que durante muchos años en la Argentina teníamos una ley que era la ley 10.903. La ley 10.903 lo que hacía era dejar a cargo de los estados, pero fundamentalmente a cargo de la justicia, lo que se consideraba las políticas de protección y de abrigo, y en realidad ni siquiera de protección y de abrigo, sino de tutelaje de lo que eran los niños, las niñas y los adolescentes. Esto significa lo siguiente, digamos, se consideraba a los niños, digo niños porque ni siquiera estaba la mirada de género en este punto que ahora, digamos, estamos tratando de incorporar permanentemente, se pensaba a los niños como objeto de derecho. ¿Y qué significa pensar a los niños como objeto de derecho? Significa pensar a los niños como los menores, los incapaces, los que no pueden, los que hay que cuidar, pero a la vez, digamos, tutelar cuando cuando había situaciones que así lo meritaban. ¿Y qué se consideraba situaciones que lo meritaban? Fundamentalmente tenía que ver con situaciones de pobreza, digamos, con situaciones donde frente a una familia que tal vez no podía afrontar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, lo que se hacía era generalmente institucionalizarlos, digamos, bajo la figura del juez, que muchas veces nosotros decimos del pater familias, ¿no? Donde el juez disponía de la vida de estos niños. Pero, ¿cómo se disponía? Se disponía de una cuestión, digamos, de tutelar, digamos, de una cuestión de pensarlo al niño como un objeto, no como un sujeto, no como un sujeto que tiene determinados derechos, sino justamente lo contrario, ¿no? Que frente a situaciones de pobreza, digamos, lo que se llama abandono, lo que mal se llamaba abandono moral y material, en general
¿qué pasaba? A los chicos se los separaba de las familias, se los institucionalizaba por mucho tiempo y en vez de trabajar con la familia, se los separaba de su núcleo familiar, de su entorno, de su comunidad y iban a alojarse en instituciones que nosotros llamamos, mal llamados hoy por hoy, institutos de menores, donde perdían en general casi todo contacto con su familia de origen y pasaban a la tutela del Estado. ¿Se entiende hasta ahí? Digamos, este era el paradigma, de que se llama generalmente el paradigma de la situación irregular. ¿Por qué? Bueno, una situación irregular, digamos, frente a distintas situaciones de pobreza, abandono, negligencia, en vez de trabajar con la familia, en vez de trabajar. Sí, ahí está alguien levantando la mano. Hola, yo Sí. quería hacer una consulta. El Sí. tema de las familias que tienen a los chicos en guarda, ¿eso tiene algún tipo de control por el Estado? No una institución en sí, sino, por ejemplo, yo, que viene el Estado, un chico que sale en adopción, o esperando una adopción, que vengan y me lo dejen a mí, por ejemplo. ¿Qué control tiene el Estado en esos casos? Ahí vamos, déjame que avance un poquitito más en este modelo y ahora cuento un poco cómo es ahora. Porque justamente, digamos, la idea es ver qué era lo que pasaba antes y qué es lo que está pasando ahora. Lo que pasaba anteriormente, digamos, con la ley 10.903, era que muchas veces se daba a los chicos a familias sustitutas y no había ningún control por parte del Estado, digamos, no había términos en el sentido de, digamos, la duración de la guarda provisoria, y durante muchos años los chicos seguían en familias, lo que se llama familias de acogimiento, ¿no? Entonces, y no había ningún tipo de control por parte del Estado de esta situación, digamos, permanecían muchos años sin ningún tipo de control, de ningún tipo de reglamentación acerca de cuáles eran las características que tenía que tener esta familia de acogida. Y por el otro lado, digamos, lo que pasaba también es que muchas veces el tema de la adopción, que todavía sigue siendo un problema, estaba como muy poco reglado, digamos. Entonces las adopciones muchas veces eran ilegales. Digamos, ahora está mucho más regulado el tema de la adopción, de los tiempos de la adopción, de los registros de los adoptantes, del seguimiento de la adopción y de las guardas que se dan, ¿sí? Pero en ese momento, digamos, estoy hablando digamos, la ley de patronato, piensan que es del año 1910, digamos, en ese momento no había ningún tipo de control acerca de las familias de acogida o de las guardas que se daban, que después se convertían en adopción. ¿Sí? ¿Carolina? Bien. Bien, gracias. No, de nada. Ahora después te voy a decir cómo es el sistema ahora. Porque fundamentalmente ahí, acá también se trata de quiénes cuidan a los que cuidan, ¿no? Digamos, a quienes cuidan, digamos, en el sentido de que al no haber reglamentación acerca de la crianza, digamos, muchas veces se entregaban niños con una guarda, con un papel, digamos, pero que no tenía todo el sustento legal que deberían tener cuando un adulto responsable se hace cargo de un niño o de una niña. ¿Sí se entiende? Bien, entonces, ¿qué pasa? Digamos, esto era lo que se llamaba digamos, la ley de patronato. La ley de 1903 era la ley de patronato. Esta ley, como bien decía, digamos, trataba a los niños como objeto de derecho, digamos, bajo la tutela del Estado. El Estado se convertía a través del juez en el pater familias, y estos niños y niñas eran separados de sus familias por tiempos indeterminados. ¿Qué hace la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Que por otra parte, digamos, es uno de los instrumentos legales más completo, digamos, uno de los instrumentos de derechos humanos más completo que tiene
los tratados internacionales. El Tratado de Derechos del Niño, justamente lo que va a considerar la Convención sobre los Derechos del Niño, justamente lo que va a considerar es al niño como sujeto de derecho. ¿Y esto qué significa? Digamos, una persona que va creciendo y va desarrollándose, lo que se llama el tema en términos de hoy, autonomía progresiva, va a tener ciertos derechos, todos los derechos, y de acuerdo a su edad madurativa va a ir adquiriendo distintos otros derechos, pero siempre pensándolo desde una mirada de los derechos humanos y de una mirada de que siempre los sujetos son ciudadanos, y un ciudadano significa una persona que tiene derechos, desde su nacimiento, digamos. Entonces, la Convención viene a disrumpir, digamos, esta concepción del tutelaje del Estado por parte hacia los niños, niñas y adolescentes, y va a decir, no, digamos, el juez no puede, digamos, dictaminar sobre la vida de un chico sin tener en cuenta su voz, la voz de la familia, la voz de la comunidad, la voz de la escuela, digamos, no solamente el juez va a ser el que va a decidir sobre la futura vida de estos niños, sino que entran en juego otras cuestiones que tienen que ver más con las políticas públicas, digamos, que las políticas públicas puedan trabajar en espacios descentralizados, más comunitarios, con el niño, con la niña, con el niñe, y con sus familias y con su entorno comunitario. ¿Esto qué quiere decir? Con la escuela, con el hospital, con los distintos servicios, ¿no? Digamos, es un cambio rotundo en relación a estas políticas de tutelaje que había hace muchos años atrás. ¿Y esto qué promueve? Promueve la autonomía de los chicos, promueve escuchar a los chicos en los procesos judiciales, promueve darles la palabra, promueve que ellos puedan tener un abogado del niño que los represente en el caso que sea necesario, promueve que todos los órganos del Estado sean corresponsables de llevar adelante la vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto en términos disruptivos, digamos, la Convención viene a poder pensar y cambiar la mirada de la infancia, digamos, ya no miramos a los niños como los menores, los que hay que proteger, los incapaces, sino que miramos a los niños como sujetos plenos de derecho, con todo lo que eso conlleva, y con una mirada de los derechos humanos, digamos, cuando hay una violación a los derechos de los niños, hay una violación a los derechos humanos de los niños, y hay que trabajarlos como tal, ¿sí? Y es el Estado, y en este caso los órganos administrativos que se van a crear a partir de la ley 23849 y después de la ley 26061, que es la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que van a fijar distintas pautas acerca de cómo debe ser el tratamiento de la infancia en la República Argentina. Esto, digamos, en 1994 se incorpora en la reforma de la Constitución los tratados internacionales, y en el artículo 75, inciso 22 de la Convención, y se le da prioridad a, digamos, como que es la ley suprema de estos, del tratamiento de la infancia en nuestro país, digamos, al estar dentro de la Constitución que rige nuestro país, se le da un carácter que es como la ley máxima, digamos, que digamos, es el freno jurídico a que no se cometan violaciones o vulneraciones de los derechos de los niños, porque están amparados en la Constitución Nacional. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? La Argentina ratifica esta convención con la ley 23849 y después tarda
unos 15 años en poder hacer una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y acá va la primera pregunta para que podamos pensar y debatir entre todos, digamos. ¿Por qué les parece que se tardaron tantos años en que salga una ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes? ¿Cuál les parece a ustedes que eran algunas cuestiones por las cuales, digamos, se presentaban proyectos de ley en el Senado y en diputados de la Nación, y esta ley no podía salir? ¿Cuál le parece que podría ser el obstáculo para que una ley de protección importante, de protección de derechos de niñas y adolescentes, no pudiera salir, digamos, hacerse ley y ponerse en práctica en la Argentina? Ahí abro un poco los micrófonos a ver qué cuestiones se les ocurren. Ahí dicen por cuestiones políticas. Levante la mano si quieren, habilitamos los micrófonos, Far, y que vayan hablando. Sí, el que quiere hablar puede, ahí está Bien. Lorena levantando la mano y se desmutea, dale, buenísimo. Dale. Hola, buenos días. Yo, bueno, había puesto, considero, me parece que puede ser por cuestiones políticas, religiosas, de querer que todo siga de la misma forma, y sobre todo porque las grandes problemáticas, en un porcentaje tal vez más alto, son de las clases más pobres. Entonces, que la parte de la gente más pobre, los niños más pobres no tengan voz y voto, que esas familias no tengan voz y voto, es una forma también de manejo y dominación. Y sobre todo, si las adopciones se hacían de forma ilegal, era mucho más práctico hacer a través de algún papelito y hacer una adopción a la gente que por ahí quería un chico y por cuestiones de burocráticas no lo conseguía. Era más fácil conseguir un niño pobre, irse al norte, traerse un niño pobre, o irse a la periferia de algún país, de alguna parte del país, y conseguir una adopción ilegal y sin que nadie diga nada. Y por ahí creo, no sé si estará bien o estoy bien rumbeado o no. Bien, ¿alguien más? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Camila habla. Sí, Camila, ¿cómo estás? Otra de las cuestiones que pensaba también un poco en la línea de lo que decía la compañera era el hecho de esta cuestión de permanecer todo igual. Pensaba también en contextos por ahí más actuales, el tema de la ESI, todo el movimiento que surgió con el tema de con mis hijos no te metas. Muchas de las cuestiones que surgen en términos de problemáticas de niños y niñas y niñas están en el contexto, digamos, en el seno de la familia y en el seno del hogar, digamos, de la parte supuestamente privada. Entonces, también era muy complejo pensar dicho así como de manera grotesca, meter la mano, digamos, adentro de la casa. Entonces, eso también es como muy complejo, por lo cual puede haber sido también un obstáculo para poder sacar adelante esto. Sí, sí. ¿Puedo? Sí, claro, adelante. Me preguntaba basado hacia, por ejemplo, estos casos que vemos de familias que están pidiendo en la calle y están los niños, por supuesto también en ese mismo proceso de pedir. O sea, ellos hay alguien que les dice, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, siguen ahí, hay alguien que le dice, mira, eso está mal, no puede estar, le hacen seguimiento a esas familias, o es que alguien los tiene que denunciar y si nadie los denuncia, siguen así, con esa actitud. Yo tuve una experiencia, trabajaba en una cervecería y había como una máquina de juego. Y a las 6 de la tarde se abría y no entraba nadie, porque bueno, a esa hora nadie entraba. Y habían 3 niñas, 3 años, 5 y 6. Y iban todos los días y nos pedían jugar con la maquinita. Como no había clientes, le decíamos, sí, que podían jugar y que cuando fuera un cliente se retiraban. Jamás pudimos ver a los papás. O sea, llegaban las 3 niñas, jamás veíamos al papá y como iban, desaparecían. Y uno decía, ¿pero qué se hace? ¿Dónde se llama? ¿Qué pasa en ese tipo de cosas? Bien, ya lo vamos a ir contestando eso. ¿Alguien más?
Hola, ¿qué Hola. tal? Damaris, mi nombre, hola a todas. Hola, Maris. ¿Cómo están? Yo creo que por ahí tiene que ver más esto que comentaban mis compañeras, que hablaban recién, también coincido, y que en la práctica estos principios, ¿no?, de las convenciones de los niños, se traducen en acciones que tienen que ver con el cuidado por ahí de la primera infancia, ¿no? El enfoque a derechos que suponen por ahí programas más integrados, que aborden problemas desde la nutrición, varios frentes, ¿no? Nutrición, vacuna, atención neonatal. También en la práctica se traduce en la educación, ¿no? En que implica un enfoque que tenga atención o mayor atención en la igualdad de acceso, mejor calidad de la educación, ¿no? Y todas estas acciones para evitar el abandono escolar. Y también en la protección de la infancia, este enfoque de la Convención de Derechos significa también el desarrollo de un entorno más protector, ¿no? Que identifique y refuerce los componentes principales que pueden proteger a los niños, a las niñas, a las familias, a las comunidades. Y esto implica por ahí un poco más que en el sentido político, ¿no? Leyes, medios de comunicaciones, un montón de cosas que abarca. Y también, como decía una de las chicas, esto de que con mis hijos no se metan, bueno, también el hecho de que con mi hijo hago lo que quiero, con mi hija hago lo que quiero, vos no te metas, es mío, esas cosas siempre están ahí prevaleciendo. Bueno, voy a agregar eso. Bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Yo quería agregar algo de lo que dijo Elizabeth. Yo tengo entendido que hay una asociación que se encarga de eso, de familias en situación de calle o de niños que bueno, que están en una situación de vulnerabilidad y sé que los controlan o le dan alimentos, que hacen un seguimiento. Con respecto a lo que decía Elizabeth. Bien. Elizabeth, ¿no? Sí. Sí. Sí, gracias. Sí. Ahora vamos a llegar un poquito a eso. Me quiero detener en esta pregunta que hice, digamos, ¿por qué les parece que tardamos tanto tiempo en tener una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes? Porque es importante para contextualizar lo que todos ustedes después están diciendo, digamos, todas las políticas públicas que después se van a desprender de esta ley, ¿no? Sí, ahí alguien había levantado la mano. Yo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué Yo tal? creo que también pasa por, en esa época, 15 años atrás, si bien es poco, es un montón, era un Estado mucho más conservador. Entonces, al tratar de aprobar leyes y todo eso, creo que estábamos mucho más atrás de lo que estamos ahora, y eso implicaba también o que no se apruebe o que no acepten ciertas cosas. Y también creo que una cuestión económica. Porque implica, y bueno, lamentablemente el gasto siempre es lo que se fijan y prevalece sobre por ahí otras cosas u otros derechos. Bien. Sí. Estás hablando y no sé, tenés el micrófono cerrado. Tenés el micrófono cerrado. Ahí está. Para mí, yo pienso que como no era un negocio, puede sonar mal esto, pero es como que siempre los derechos de los niños y niñas y adolescentes y del ser humano, o sea, los derechos humanos, siempre es como se posterga, se deja atrás. Total, no es negocio, bueno, nadie dice nada, nadie se queja de nada y seguimos para adelante. Por eso, para mí, más allá de la política, de la religión, como dijeron mis compañeras, lo dejan como a lo último del tarro, hablando mal y pronto. Bueno, hay algo de todo lo que ustedes han dicho, pero fundamentalmente hay dos cuestiones por las cuales la ley tardó tanto tiempo en salir, ¿no? Cuestiones políticas, dice ahí, no era prioridad, es cierto, no era prioridad, pero hay dos cuestiones que impidieron que durante muchos años salga una ley de protección integral de niños y adolescentes. Y tiene que ver, una, de pensar desde cuándo se es un niño,
Y ahí entran las cuestiones religiosas que varios de ustedes han hablado, ¿no? Digamos, ¿desde cuándo se considera que es un niño? ¿Se considera que es un niño desde la concepción? ¿Se considera que es un niño desde que nace? Digamos, entonces, la discusión central por la cual no salía una ley de protección integral de los derechos del niño tenía justamente que ver con esto, ¿desde cuándo se consideraba que era un niño? La Convención establece que es un niño desde que nace, ¿sí? Entonces, ahí había todo un debate, sí, desde la concepción, que tiene que ver con las cuestiones que ahora, como bien decía otra persona, digamos, están mucho más ayornadas en relación al debate por la ley del IVE, digamos, de distintas cuestiones que hacen que se piensen distintas otras alternativas que en ese momento no estaba la sociedad preparada, me parece a mí, ni los políticos, que son los que hacen las leyes en el Congreso, de cerca de pensar desde cuándo se es un niño, ¿no? Digamos, y esto del tema de un aborto o no, digamos, esto entraba permanentemente en juego, digamos, y una presión muy grande de la Iglesia, digo, estoy hablando teóricamente, conceptualmente, sin tomar partido, digamos, de una postura que cada uno puede tener en esto libertad de ideas acerca de, digamos, del tema de la interrupción o no del embarazo, ¿no? Estoy hablando de cuál era el obstáculo para que la ley no saliera. Y fundamentalmente el obstáculo estaba puesto en desde cuándo se pensaba que una persona, digamos, era un niño, ¿no? Un sujeto de derechos. Entonces esa era una discusión central. Y la otra discusión, que al día de hoy todavía no está salvada, porque seguimos teniendo un decreto ley de la dictadura, tenía que ver con la cuestión penal, digamos. Y ahí también es otro tema candente, digamos, lo habrán escuchado muchas veces, que tiene que ver con la baja o no, digamos, la discusión errónea desde mi punto de vista de la baja o no de la edad de imputabilidad, ¿no? Estas eran las dos cuestiones que han trabado una ley tan importante en nuestro país. También entran un montón de factores que han hablado ustedes que tienen que ver con lo presupuestario, con que los niños, muchas veces decían como los niños no votan, no era importante sacar una ley de protección de los niños, digamos, entraron en juego un montón de otras cuestiones presupuestarias, entran en juego un montón de cosas, pero fundamentalmente los obstáculos estaban puestos en estas dos cuestiones que yo les digo. Una tiene que ver con desde cuándo se considera que se es un niño, y por el otro lado, con el tema penal, digamos, con el tema penal que lleva aparejado desde, digamos, la edad de imputabilidad. Ustedes saben que la edad de imputabilidad en nuestro país es a partir de los 16 años y que hay un montón de corrientes que, de pensamiento y gente que pide una baja mayor de la edad, mantener la edad digamos, como está ahora, con medidas socioeducativas, digamos, pero era una traba que frenaba la ley. ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, diciendo que se considera niño desde el nacimiento, digamos, eso es lo que dice la ley 26061, y la ley penal, digamos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones penales, quedó fuera de esta ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Con lo cual, la Argentina se sigue manejando, por lo menos a nivel nacional, con un decreto ley de la época de la dictadura militar. ¿Se entiende? Bien, entonces, saldadas esas dos discusiones, digamos, se establece la ley 26061 de protección integral de los derechos del niño, que les recomiendo que en algunas cuestiones, digamos, en el trabajo cotidiano, es interesante de leer porque va marcando, digamos, cuál es la responsabilidad de los estados, digamos. Ustedes piensen que los estados son los que firman la convención, con lo cual siempre la ley 26061 va a hablar que el Estado debe garantizar los derechos de niñas y adolescentes. Y ahí va a determinar ciertos derechos, digamos, todos los derechos que debe garantizar el Estado.
Cuando hablamos del Estado, digamos, no estamos refiriéndonos a una parte del Estado, estamos refiriéndonos al Estado en general. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que yo desde el área que ahora tengo a mi cargo, que es el área de niñez, digamos, debo garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero salud también los debe garantizar, pero educación también los debe garantizar, pero obras públicas también lo debe garantizar. ¿Y por qué digo obras públicas? ¿Por qué? Porque los chicos tienen que vivir en ciudades que sean accesibles para ellos. Si un chico vive en una comunidad donde no hay agua potable, donde no hay cloacas, donde no tienen luz, donde es una zona de pobreza extrema, ahí no estoy garantizando los derechos del niño, digamos, y tampoco es que es una responsabilidad exclusiva de, por ejemplo, del área de niñez, sino que ahí entran a correr distintas corresponsabilidades de los distintos estados. Por eso, digamos, cuando uno piensa en los derechos de niños, niñas y adolescentes, debe pensar en políticas integrales, que no solo tienen que ver con las políticas de desarrollo social, sino que tienen que ver con distintas otras políticas que llevan a cabo y adelante los gobiernos. Y en eso hago bastante hincapié, porque si no, siempre parece que la responsabilidad recae en las direcciones de niñez, ¿no? Y que muchas veces el Estado vulnera los derechos de los niños en otra forma, por ejemplo, desde no tener un documento de identidad, desde vivir en condiciones no dignas, en no tener una plaza en donde ir a jugar, digamos, en un montón de cuestiones que superan a la dirección de niñez de cualquier lado, digamos, tanto sea nacional como provincial como municipal. ¿Se entiende esto? Digamos, es una concepción más amplia de la política, de pensar la política pública en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es que el Estado en general pueda garantizarle las condiciones de vida adecuadas para que puedan ejercer los niños, niñas y adolescentes sus derechos. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos un poquito adelante. Entonces, la ley 26061 va a proponer que las distintas provincias adhieran a esta ley y que puedan fijar sus propias leyes provinciales. Y vamos a detenernos entonces un poquito en la ley de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es donde es nuestro campo de acción. Quiero decir que hay algunas leyes provinciales que son anteriores a la ley 26061. ¿Qué quiere decir? Que algunas provincias avanzaron antes que la nación en regular la situación de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Ese es el caso de la provincia de Neuquén, la provincia de Buenos Aires y varias otras provincias que avanzaron antes que salga la ley 26061. La ley que rige los derechos, digamos, las políticas y es rectora de las políticas públicas de infancia en la provincia de Buenos Aires es la ley 13.298. Esta ley va a tomar lo que no toma la ley nacional, que es el tema penal, digamos, la ley de la provincia de Buenos Aires incorpora el tema penal y habla fundamentalmente de la responsabilidad penal juvenil, digamos, no estamos hablando de temas de baja o no de la edad, sino de pensar la responsabilidad penal juvenil de los niños, niñas y adolescentes. Y va a hablar de medidas restaurativas en el caso de cometerse un delito. Entonces, la ley que nos rige, digamos, en el partido de General Pueyrredón, digamos, podemos hacer como una escala, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que está incluida en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, la ley 26061 y la ley 13.298, que es la ley de la provincia de Buenos Aires. Esto para que ustedes entiendan, digamos, tal vez es un poco plomo el tema de lo de las leyes, pero hace el sentido de por qué la ley 13.298 va a dar parámetros claros en relación a
medidas de abrigo que hay que tomar en caso de vulneración de derechos del niño, digamos. Entonces es importante conocerla, digamos, no saberla de memoria, pero tenerla en cuenta y tenerla en cuenta que uno puede ampararse en esta ley cuando quiere defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Esta ley también es importante, digamos, que los docentes la conozcan, porque muchas veces hay muchos docentes que no conocen estas leyes, que juegan, digamos, y relacionadas con las leyes de educación y que pueden darle sentidos a algunas situaciones que muchas veces en la escuela uno no sabe cómo actuar, cómo manejarse frente a algunas situaciones que, como digo yo siempre, digamos, en la escuela se detectan un montón aparecen como en primera etapa, digamos, las situaciones de vulneración a los derechos, porque, digamos, el docente percibe que a ese niño o niña que está trabajando todos los días con él y que está educando y que está acompañando su proceso de crianza, algo le está pasando, ¿no? Y muchas veces lo que pasa con los docentes es que se encuentran que no saben qué hacer frente a esta situación, ¿no? Que hay equipos de orientación, sí, pero que también deben conocer que hay todo un sistema de protección integral que conforman la Ley 13.298, que debe empezar a actuar cuando un docente o una docente detecta alguna vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante, digamos, que ustedes puedan conocer que hay mecanismos que estas leyes prevén que pueden ayudarlos en la práctica cotidiana cuando se detecta alguna situación de vulneración de derecho en las escuelas, en la calle, en las instituciones en las que ustedes participan y trabajan, ¿sí? La ley 13.298 prevé la descentralización. ¿Esto qué quiere decir? Que los municipios se hacen cargo de la política de infancia de cada uno de sus lugares, ¿no? Y crea lo que se llama el Sistema Integral de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ese sistema, ¿por qué va a estar conformado? Va a estar conformado por una dirección de niñez, en general en cada uno de los municipios hay una dirección de niñez, y también tiene lo que se llaman los servicios descentralizados o servicios zonales, que son servicios que la ley prevé que estén los más cercanos posibles a los niños, niñas y adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay una situación de vulneración de derechos por parte de algún adulto o del Estado de los niños, niñas y adolescentes, el sistema esté a su alcance, digamos, las oficinas estén a su alcance, no es que haya que ir hasta el centro de Mar del Plata para poder hacer una denuncia, ¿no? O hasta el juzgado, sino que, por ejemplo, voy a hablar ahora en el caso de General Pueyrredón tiene los servicios zonales, tiene 11 servicios zonales que están distribuidos. El servicio zonal es cuando uno llama al 102, no al 108. 102 es el teléfono para llamar ante una situación de vulneración de derechos de niños. Ustedes piensan, el servicio 102 en el partido de General Pueyrredón está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año. Quiere decir, ustedes permanentemente, en cualquier momento de los 365 días del año, pueden llamar al número 102, que es el servicio de atención a la niñez en riesgo del municipio de General Pueyrredón. No en todos los municipios es así, no en todos los municipios funcionan las 24 horas. En el caso de General Pueyrredón, sí. Digamos, las 24 horas funciona la línea 102, donde cualquiera puede llamar ante una denuncia o violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y cuando digo cualquiera, digo un maestro, un profesor, una persona de la comunidad, una persona de una organización, o un niño, una niña o un adolescente. Digamos, nosotros incentivamos a los niños, niñas y adolescentes que puedan llamar si creen que tienen sus derechos vulnerados, ¿no? Eso me parece que también es importante aclarar.
Y en relación a los servicios, lo que yo decía, que digamos se crean estos servicios descentralizados con la idea de que estén cercanos a la comunidad y al entorno del que el niño forma parte. Digamos, no por ejemplo, digamos, tenemos un CPDEM, nosotros lo llamamos CPDEM, en la Herradura, digamos, para que los chicos del barrio de la Herradura no tengan que venir hasta el centro, digamos, donde funciona Niñez, que es en la calle Bronzini, para hacer una denuncia, una situación de derechos vulnerados. Entonces, el sistema se conforma por estos servicios sociales, estos servicios locales descentralizados, por la línea 102, ya que ya les dije que era de 24 horas de acompañamiento permanente, de asesoramiento a lo que necesitan. Y después las corresponsabilidades que hablábamos antes, ¿no? Educación, salud, distintos organismos que puedan trabajar en la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo trabajamos en estos servicios de protección? Los servicios de protección generalmente están conformados por un psicólogo, un trabajador o trabajadora social y un abogado o una abogada. Digamos, esto es un equipo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque lo que se tiende es a poder escuchar de forma integral a los niños, niñas y adolescentes, y no desde una sola mirada, desde una única mirada, ¿no? Sino de una forma integral. ¿Qué es lo que escucha el psicólogo o la psicóloga? ¿Qué es lo que escucha el trabajador social o la trabajadora social? ¿Qué es lo que escucha el abogado? ¿Cómo se puede hacer un abordaje de la situación de que este niño está sufriendo? Y hablo de situación porque muchas veces ustedes van a escuchar que se hablan de los casos. A mí no me gusta hablar los casos porque es como seguir victimizando a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Yo hablo siempre de la situación que está atravesando esta persona, ¿no? Este niño, esta niña, este adolescente. ¿Qué es lo que le está pasando, digamos? ¿Cuáles son sus derechos que está vulnerado? Si no lo convierto en el caso de Juancito, el caso de Pedrito, el caso del chico que trae problemas en la escuela, el caso de... ¿Se entiende la diferencia? Sería como la situación por la que está atravesando, digamos, Juan, Pedro o Lucila, digamos, entiende un poco a lo que voy, digamos, no poder, digamos, esto era lo que muchos años hacía el patronato, digamos, de decir, no sé si, digamos, ustedes son muy jóvenes, ¿no? Pero se hablaba de la manzana podrida, el que hace conflictos en la clase, digamos, a este chico hay que sacarlo del aula porque es el que provoca el disturbio, ¿no? Entonces, digamos, siempre la mirada puesta en victimizar a este niño o a esta niña. Justamente, digamos, lo que nosotros trabajamos es lo contrario. A ver, ¿cuál es la situación por la que está atravesando Juan o Pedro o Elizabeth? Digamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los componentes que hacen que esté atravesando por una situación de vulnerabilidad? Y en ese sentido, ¿cómo se lo puede ayudar, no? Digamos, y a mí me parece que ahí es importante que podamos pensar y trabajar en lo que llaman políticas de fortalecimiento familiar. Digamos, para mí una de las claves de que todo este sistema que estuve hablando de todo este tiempo es poder trabajar con las familias, es poder empoderar, es una palabra que está ahora muy de moda, pero que sigue teniendo su peso, empoderar a las familias. ¿Y qué se trata? Digamos, de que las familias puedan tener autonomía, de que las familias puedan acompañar a los chicos en el acceso a sus derechos y en el ejercicio de sus derechos. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Se dice, esta madre no puede, esta madre está loca, digamos, lo han escuchado, digamos, ¿no? Se escucha mucho esto, esta madre no puede, está loca, es incapaz, tiene problemas de salud mental, tiene problemas de droga, no puede hacerse cargo de este chico, digamos, muchas veces es así, pero muchas veces con un acompañamiento de fortalecer a esta familia a través de programas, de políticas, muchas veces no es necesario ni la institucionalización, ni llegar a procesos de adopción, digamos, porque hay veces los padres no pueden y hay que acompañarlos en ese no poder,
digamos, para que sí puedan, porque a veces es una cuestión hasta de desinformación, de no saber dónde sacar un CUD, por ejemplo, para el Certificado Único de Discapacidad, o de dónde poder ir a registrarlo y que el chico o la chica pueda tener un DNI. Muchas veces es falta de información, de acceso a la información, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con las familias, hay un montón de situaciones que podemos revertir. Digo, hay situaciones y situaciones. Hay situaciones que ameritan tomar lo que se llama medida de abrigo, que es cuando, digamos, cuando el chico queda institucionalizado, que tiene que tener un tiempo determinado. Acuérdense que ahora no es como era antes, que no había una cuestión, digamos, de términos de plazos, sino que ahora la institucionalización en algún hogar de abrigo es de 180 días para que se pueda trabajar la situación con la familia y para que el chico pueda volver a su núcleo familiar. En el caso de que no se pueda, digamos, pero se da ese tiempo siempre que se trabaja con la familia para trabajar incluso con la familia ampliada, porque tal vez una madre o un padre no puede, o por distintas cuestiones, hacerse cargo de este niño o niña, pero sí un abuelo, sí un tío, sí un hermano mayor, sí alguien de la comunidad. ¿Entienden? Se trabaja de distintas formas. Antes era el juez que decía, bueno, no, esta familia no puede, lo saco, lo institucionalizo, y los chicos quedaban años institucionalizados. Ahora la idea es poder trabajar en la comunidad, con la familia ampliada, con las personas referentes de su entorno familiar, con el club barrial, con la sociedad de fomento, con algunos programas que tenemos nosotros que son los enviones, digamos, donde los chicos encuentran algún tipo de contención, y fundamentalmente y muy fuertemente con la escuela. Pero la escuela también tiene que ayornarse a estas situaciones, a poder tener también esta mirada, ¿no? Digamos, de poder pensar sobre todo en lo que se llama el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, digamos, ¿qué es en este momento? ¿Hay algún control? Ahí me decís la pregunta, que espérame que termine la idea. ¿Cuál es lo que le está pasando, digamos, cuál es la situación que atraviesan los niños, niñas y adolescentes, y cómo podemos hacer desde la escuela para ayudarlos? Escucho las preguntas. Sí, yo lo que había preguntado era si entre que se hace la denuncia en el CPDEN hasta que se determina una medida de abrigo, en el medio, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algún control, no sé, algún asistente social, o se habla con el niño previamente o con la familia previamente? ¿Hay algo de eso antes de la medida de abrigo, de sacarlo al chico de la casa? Sí, el CPDEM cuando toma intervención hace todo un trabajo con el niño, con la familia, con los referentes que el niño diga que tiene, con la escuela, con el centro de salud, y en última instancia, digamos, lo que llaman los abogados la última ratio es la medida de abrigo. Siempre se trata de poder lograr o que permanezca en su casa, si están las condiciones para que permanezca en su casa, o poder ir a lo que se llama la familia ampliada o a algún lugar de la comunidad. Una vez que estén todas las medidas agotadas, la última ratio es la medida de abrigo, que como digo, debe tener un tiempo. ¿Había alguien más que había hecho otra pregunta? ¿No? ¿Siempre hubo apoyo desde los jardines y las escuelas? ¿En qué sentido apoyo? O sea, contención al niño y a la familia, dentro de la misma escuela o los jardines. Sí, en general, digamos, la escuela es muy contenedora de las situaciones, porque en realidad es casi siempre, digamos, donde se detectan las situaciones de violación a los derechos de los niños, digamos, porque generalmente los niños están en la escuela. Entonces, desde ese lugar, sí, digamos, la escuela muchas veces es el primer lugar donde se detectan las situaciones. Lo que no quiere decir es que, y ahí, digamos, iba un poco, digamos, como mi pregunta, digamos, o digamos, cómo trabajar la línea de quién cuida a los que cuidan, a quienes cuidan, en relación a
digamos, qué es lo que pasa con los que cuidamos a los niños, niñas y adolescentes, qué información tenemos, qué datos tenemos, digamos, sabemos dónde recurrir, sabemos no dónde recurrir, qué hacemos con esta situación que a veces nos inquieta, nos preocupa, quién nos cuida a nosotros, digamos, que somos los que cuidamos a los niños, niñas y adolescentes. ¿Se entiende, digamos, que apuntaba mi pregunta? Porque muchas veces nos encontramos con una situación sumamente compleja que está atravesando un niño o una niña, y realmente no sabemos qué hacer, digamos, y tampoco sabemos a dónde recurrir, y empezamos a preguntar a uno y a otro, digamos. Entonces, yo siempre me pregunto esto, digamos, ¿quiénes cuidan a quienes cuidan, ¿no? ¿Quiénes cuidan a los docentes? ¿Quiénes cuidan al personal de niñez, digamos? Que muchas veces es precario lo que cobran, que trabajan en condiciones muchas veces de mucho malestar en algunas cuestiones, que muchas veces les falta datos o les falta información para poder acceder a todos estos servicios y poder dar soluciones a esta familia o a estos niños, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces les falta capacitación, que muchas veces les falta acompañamiento, ¿no? Por eso era la idea un poco de quiénes cuidan a los que cuidan, ¿no? A quienes cuidan, porque ¿qué pasa con todas estas personas que están permanente contacto con los chicos y que se encuentran con situaciones que no saben cómo manejar y que los exceden, y que además los angustian, que además los preocupan, que no saben cómo ayudarlos, que no encuentran respuestas, que siempre se encuentran con un obstáculo, ¿no? Y me parece que es un tema interesante para trabajar, ¿no? Porque muchas veces no hay capacitaciones necesarias, no hay seguimiento de los casos, no hay supervisión de lo que uno hace. Bueno, y muchas veces te dicen, bueno, arreglate, fíjate qué podés hacer, ¿no? Entonces, ahí iba como mi pregunta, que me gustaría que ustedes como que lo podamos pensar juntos, ¿no? Digamos, habiendo dado como un marco conceptual que después, en todo caso, les podemos mandar otra bibliografía para que lean, pero me pareció que darles este marco conceptual nos ayudaba a pensar después en nuestras propias prácticas cotidianas qué es lo que pasa con quienes cuidamos a estos niños que muchas veces tienen derechos vulnerados. Veo que varios levantaron la mano, así que escucho, cierro el micrófono y voy a cerrar un poquito la cámara porque no estoy escuchando bien, ¿sí? Ahora la vuelvo a abrir, voy a probar de abrirla de nuevo, ¿sí? Pero los escucho. Jessica, ¿querés tomar la palabra? Ah, perdón. Veía que estaba Jessica con la mano, perdón. Bueno, ahora no sé si puedo hablar o no. Sí, dale. En cuanto a lo que venías hablando y eso, lo que me da a preguntar es, ¿qué se hace cuando tenés casos, ponele, querés, lo digo más por haber escuchado, no porque yo lo haya vivido, arranquemos por ahí. Que llamas a un padre por una situación de un alumno, lo que sea, y el padre es violento con ese docente. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese docente ante esa situación o situaciones a veces de amenazas por parte de padres de alumnos? Yo pienso que... Ahí no entra la defensora de niños, ¿así se llama? ¿Cómo? Perdón, sí, ahí no entra porque yo he conocido un caso, defensora de niños no entra, de niñez creo que se llama. Sí. Ah. Pero el órgano en el que ustedes tienen que trabajar en primera instancia es con el CPDEM más cercano al colegio, a la escuela. ¿Sí? Digamos, como primera instancia. Después, si el CPDEM no puede dar una respuesta, qué sé yo, se puede ir a al defensor del niño, que es a nivel nacional, digamos. Pero
lo primero que lo que yo aconsejo es trabajar mancomunadamente con el CPDEM del barrio, digamos, con las instituciones barriales. Y plantear estas situaciones, digamos, he sido violentado o, digamos, me han maltratado el padre, la madre, digamos, o la persona a cargo de este niño o niña, ¿no? Porque, digamos, muchas veces sí se la agarran los padres, digamos, por decirlo de una manera coloquial, con los docentes, porque no pueden resolver las situaciones por las que ellos están viviendo, ¿no? Entonces me parece que muchas veces los docentes necesitan ayuda, digamos, en este sentido, y hay que recurrir a las personas especializadas. Y las personas especializadas en este caso son las personas que trabajan en los CPDEM. Bien. Igualmente, perdón que tome la palabra, pero siempre que tenés un encuentro dentro de la escuela como docente con las familias, en general hay alguien más, está acompañándote alguien del equipo, no va el docente solo. No. A veces tienen como mucha prensa esos maltratos, pero justamente porque no son lo habitual. En general puede venir un papá o una mamá violento o enojado y la escuela tiene todos sus dispositivos para poder conversar con esa familia antes de llegar a una instancia superior, porque a veces son cosas que se pueden resolver desde el diálogo, ¿no? Eso quiero decir, me acuerdo hace un tiempo el caso ese de la señorita a la que le habían prendido fuego la cabeza, bueno, eso no pasa habitualmente, se puede dialogar de manera previa. Sí, siempre es bueno el diálogo, digamos, y siempre, digamos, también buscar un directivo o alguien del equipo de orientación que los acompañe, digamos, en estas situaciones, que no estén solos, digamos, que puedan llevar adelante la situación acompañando. Por eso digo, ¿quiénes los cuidan, no? Digamos, tienen que tener un equipo directivo que acompañe, digamos, ustedes cuando se les presenta una situación de estas características, deben consultar a los directivos, deben consultar a los equipos de orientación, y en todo caso, los equipos de orientación y las supervisiones siempre trabajan con los equipos de niñez, ¿no? Entonces, digamos, me parece que hay que poder trabajar en lo que nosotros llamamos en red, digamos, no trabajar en forma sola. Fundamentalmente, ese es el mensaje un poco de quienes cuidan a los que cuidan, digamos, que hay instituciones que también protegen a los adultos, digamos, protegen en el buen sentido, digamos, que asesoran para que puedan trabajar la situación que está atravesando este niño o esta niña. ¿Alguna otra consulta? Yo, Sí. Jessica. Yo, bueno, iba a consultar lo mismo que Lorena, tenía la misma duda de dónde se recurría cuando por ahí era hacia el docente el problema, una vez planteada la situación, y también quería saber, porque a veces, o sea, se escucha o se ve, por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo, un docente detecta un abuso en un chico, o sea, se hacen las denuncias, se siguen los pasos. ¿Qué pasa cuando a los chicos, los padres los sacan de ese colegio? ¿Se sigue por de alguna otra forma o queda como todo perdido y desde la otra institución en que vayan a ir se vuelve a retomar? O sea, quiero saber si es real que lo retoman o queda como algo, hablo de un abuso, o puede ser violencia o cualquier otra situación de vulnerabilidad de los chicos. Sí, porque el CPDEM, una vez que toma la situación, no importa, digamos, si al chico lo han cambiado de colegio o no, sino sigue trabajando con la situación independientemente en el establecimiento educativo en el que vaya, sí. Sí, el CPDEM tiene la obligación de seguir trabajando la situación de este niño. Ah, perfecto. Yo tengo algunas preguntas, perdonen, que siempre soy como preguntona. Tiene que ver con lo que vos decías, Daniela, hace unos minutos sobre las tramas. Fue algo que se habló en el panel del lunes, que era con los equipos de orientación, la idea de formar tramas como forma de contención y de protección. Y en función de lo que vos fuiste contando, yo me preguntaba cómo acompaña la escuela o cómo acompañan los docentes o cómo se generan estas tramas
En los casos de niños y niñas que están en proceso de revinculación con sus familias o de vinculación o que están transitando esos 180 días, bueno, cómo acompañamos de la escuela y cómo trabajamos fundamentalmente con los prejuicios y estigmas que a veces se dan incluso en el grupo de pares. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. A ver, fundamentalmente siempre la mirada tiene que estar en la situación que está atravesando este niño, ¿no? Digamos. Y de poder trabajar con el grupo de pares en el sentido de poder evitar todas situaciones de discriminación y de lo que ahora llamamos, bullying o violencia entre pares, ¿no? A mí me parece que eso es primordial, digamos, poder hablar, digamos, para eso existen, digamos, como medidas de convivencia que trabajan los equipos, ¿no? Digamos, que no sé cómo los llaman ahora, ¿no? Pero, digamos, se llama de distintas formas, pero, digamos, acompañamiento en la convivencia áulica, ¿no? Digamos, en el sentido de poder trabajar que todos somos iguales y distintos, digamos, ante la ley todos somos iguales y cada uno tiene su particularidad. Y poder trabajar sobre las diferencias, como que todos somos distintos, pero que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Digamos, a poder ir a la escuela, a poder gozar del espacio público, a poder vivir con una familia, pero que estamos atravesados por distintas situaciones que la vida nos puso a prueba, ¿no? Digamos, pero fundamentalmente que los otros niños y niñas puedan entender que, digamos, que en este momento este chico está atravesando una situación particular y que hay que acompañarlo, que no hay que discriminarlo, digamos, que hay que ofrecerle distintas oportunidades y distintas formas de trabajar con él en la escuela, digamos, en la forma de integrarlo, de no excluirlo, de no discriminarlo, ¿no? Yo sé que es un trabajo arduo, difícil, que muchas veces también los padres, digamos, le dicen a los chicos, no te juntes con fulanito porque tiene problemas, ¿no? Digamos, se generan todas estas cuestiones que muchas veces vienen más de los adultos de las casas que de los propios niños, ¿no? Digamos, no te juntes con fulanito porque trae problemas, no te juntes con Juancito, ¿no? Digamos, entonces me parece como el gran desafío, me parece que tienen los docentes es poder romper, digamos, con estos estereotipos o con estos prejuicios y poder trabajar en una convivencia, digamos, en el aula y dentro del colegio. Bueno, ahora es difícil con las burbujas y todo, ¿no? Pero, digamos, en temas de no discriminación, de poder charlar las situaciones por las que atraviesan estos niños, lo que vos hablabas antes, Fernando, digamos, mucho diálogo, digamos, de que los chicos puedan ponerse, aunque sea pensar en el lugar, en la situación que está atravesando este niño, sin prejuzgarlo, sin prejuicios, sin discriminación, ¿no? Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, y me parece que ahí es quienes cuidan a quienes cuidan, es que también los docentes puedan tener un acompañamiento de distintos servicios para ver cómo afrontar estas situaciones que se producen en el aula y en la escuela, ¿no? Me parece que ahí está la base, el punto donde hay que hacer un enfoque bastante importante, ¿no? Digamos, en poder que nosotros podamos acompañar, especialmente los equipos de niñez, a los docentes y a los equipos de orientación en estos momentos donde se presentan estas situaciones de discriminación o de violencia entre pares. Sí, yo pensaba entre pares y pensaba que a veces también, un poco por la pregunta que hicieron hace un ratito las docentes en formación sobre la violencia ejercida sobre los docentes, que a veces también los docentes estigmatizan a las familias, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿cómo hacer para no tomar un partido y esperar que el trabajo se vaya haciendo y que estas familias puedan resignificar las relaciones y los vínculos familiares? Y fundamentalmente no prejuzgar, digamos, entender que se está trabajando con familias que muchas veces no pueden, no saben, digamos, cómo
cómo abordar las situaciones por las que están pasando, digamos, y me parece que hay que ponerse siempre en el lugar del otro y tratar de no prejuzgar determinadas situaciones, porque uno no sabe qué es lo que está sucediendo puertas adentro en una casa, digamos, si la madre no está atravesada por una situación de violencia de género, si los niños no son víctimas de violencia de género porque su madre es víctima de violencia de género, ¿no? Entonces me parece que la clave está en no prejuzgar, en pedir ayuda, en socializar la información, en mucho diálogo, en poder asesorarse y que distintas instituciones y que esta red y esta trama pueda acompañar estos procesos, ¿no? Digamos, pero me parece que lo fundamental es no tratar de no prejuzgar, digamos, porque uno no sabe lo que le está pasando al otro. Y si no volvemos a esto que yo te decía antes, ¿no? Digamos, que yo decía al principio, ¿no? Esta madre no puede, está loca, esta madre no tiene posibilidad de nada. Entonces saquémosle al chico porque no está en condiciones. Y tal vez no es que no está en condiciones, sino que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces me parece que si nosotros no podemos tener esta empatía con esta situación, hay veces que no se puede, sinceramente, digamos, hay veces que no da, digamos, que uno quema todos los cartuchos, como decimos nosotros, y que no se puede porque, digamos, porque la familia, la madre, el padre, la abuela, no puede hacerse cargo, no sabe cómo hacerlo y no se puede. Pero fundamentalmente hay que apostar a que sí, a que fortalecer esta familia, a no prejuzgarla, a poder acompañarla, a poder guiarla, digamos, en la búsqueda de una solución a sus problemáticas, ¿no? Que a veces tal vez pasa por decirle, mira, hay un lugar donde te podemos acompañar, donde puedes ir, donde te pueden asistir, donde puedes buscar el documento porque el chico no tiene DNI, o a un centro de salud, o a pedir un turno, o al CPD, o digamos, o a distintas instancias que existen y que hay y que son muchas. Pero muchas veces nos quedamos con el prejuzgar una determinada situación y no podemos seguir avanzando en eso porque nos quedamos como encerrados en esta cuestión, es muy difícil esta situación de resolver y nos quedamos como en eso. Me parece que lo que tenemos es que ampliar la mirada, pedir ayuda, pensar entre todos, pensar en una trama, en una red que pueda contener a quienes cuidamos a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Ahí alguien está escribiendo algo de Camet que no llegué a leerlo. Sí, puede ser. Dice, en mi caso, pertenezco al Club Social y Deportivo Camet, estamos tomando capacitaciones y debates sobre discriminación y bullying. Daniela escribe. ¿Están tomando situaciones? Está tomando capacitaciones y debates, dice, están haciendo debates sobre discriminación y bullying. Pertenece a un club social y deportivo. Claro. Sí, digamos, esas son situaciones que se dan muy comúnmente en la escuela y que, digamos, debemos tener capacitaciones en este sentido para ver cómo podemos abordar estos temas. Me parece sumamente importante, tanto la capacitación como la supervisión de las situaciones, ¿no? Porque muchas veces me parece que los docentes quedan como muy solos en esto, ¿no? Digamos, con el problema todos los días, permanentemente, o que no llevan a los chicos al colegio, o que se encuentran con un caso de abuso, con muchos casos de maltrato, y a veces me parece que lo que pasa con los docentes es que se quedan demasiado solos, y me parece que lo que tienen que hacer es poder capacitarse y fundamentalmente tener supervisiones, no quiero llamarlo supervisiones, sino acompañamiento frente a estas situaciones, ¿no? Digamos, que no sientan que están solos, digamos, que hay un sistema que yo hablaba de la corresponsabilidad que tiene que poder acompañarlos en ese momento, ¿no? Digamos, porque si no, uno se queda con la carga, con la angustia, con el no poder resolver,
y me parece que pensándolo entre todos, digamos, es más fácil, digamos, ¿no? Y siempre poniendo el eje, me parece que eso es como lo más importante y lo que yo siempre recalco, siempre poniendo el eje en el niño, en la niña y en el adolescente, no tanto en el adulto, porque muchas veces, digamos, intentamos trabajar con el adulto, digamos, y nos olvidamos del niño, siempre tomamos la palabra del adulto y yo escucharía mucho más a los niños, ¿no? Digamos, obviamente hay que escuchar a los adultos y hay que poder trabajar con los adultos, pero es muy importante, digamos, si nosotros siempre insistimos en esto, en poder escuchar la voz de los niños, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos manifiestan, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos reclaman. Me parece que es muy importante, digamos, poder escuchar lo que ellos quieren, ¿eh? Y ellos la verdad la tienen muy clara en eso. Y muchas veces nosotros nos dejamos guiar por un discurso mucho más adultocéntrico, y ahí me parece que necesitamos escuchar a los niños. Yo tenía una pregunta para hacer. Sí. A ver si Fernanda me lo puede responder. Si a nosotros nos capacitan para niños que tengan discapacidad diferente. Por ejemplo, yo tengo un primo que tiene TGD. Vos estás preguntando si en la formación docente hay alguna materia específica. A la hora de nosotros estar en un aula, eso para justamente de todo lo que está hablando, el bullying, no discriminación, no aislarlo al niño, cómo lo incorporamos al aula. Bueno, la carrera, nuestro diseño curricular no tiene una materia específica en relación con las distintas discapacidades. Sí tenemos materias en cuarto año que tienen que ver con el trabajo en las aulas heterogéneas. Un poco la idea de generar estos espacios de seminario tiene que ver con ir complementando esos temas que nos parecen fundamentales y que a lo mejor el diseño curricular no tiene previstos, pero sobre todo cuando vos tengas esas situaciones vas a trabajar, vuelvo a esta idea que decía Daniela, vas a trabajar en equipo. Siempre, todas las situaciones, ya sean de vulneración de derechos, como de niños con alguna problemática de cualquier tipo, siempre se trabaja, ahora hay hoy hablabas, Daniela, de las frases que están de moda. Bueno, hay una frase que es, los niños en la escuela son de todos, ¿no? De todos los actores que estamos en, y es verdad, porque nunca vas a trabajar en soledad, siempre vas a trabajar con el equipo de orientación, con el equipo de conducción, con los otros docentes. Entonces, va a haber muchas cosas que la formación docente no te da a priori, pero justamente porque tienen que ver con la diversidad de miradas que se requieren para resolver esas problemáticas complejas. ¿Sí? Yo acá estuve anotando durante toda la charla muchísimas cosas, pero acá estoy haciendo casi como un decálogo, a mí que me encantan como esos punteos y listas de lo que decías vos, Daniela, poner el eje en el niño, escuchar, no prejuzgar, pedir ayuda, informarse, socializar la información y dialogar, digamos, son como las conclusiones para casi todas las preguntas que fueron surgiendo, ¿no? Uh-huh. Como tips para el docente, podríamos decir. Uh-huh. Sí, y me parece fundamentalmente, digamos, en esto, digamos, en lo de pedir ayuda, digamos, no quedarse como encerrado como con esta bomba de tiempo que uno le parece que le va a explotar y que se queda pensando en cómo lo voy a resolver y cómo puedo ayudar a este niño, cómo puedo ayudar a esta madre, no, me parece que fundamentalmente, digamos, pedir ayuda, no quedarse solo, digamos que en esto de quién cuida a quienes cuidan, digamos, tiene que ver justamente con esto, de tener lugares donde compartir lo que está sucediendo, ¿no? Digamos, no quedarse uno con todo eso adentro y decir, yo lo puedo resolver, porque a veces uno no puede, no sabe, no tiene las herramientas, no tiene el tiempo, se tiene que ir a otro colegio a dar clases, digamos, un montón de situaciones y uno se queda con esto. Entonces me parece que fundamentalmente el tema del cuidado pasa por también saber uno como docente o una como docente, digamos, que es necesario poder trabajar esto en forma de entramado social, en forma de red comunitaria, de red de instituciones, de no quedarse uno como docente con esto
que muchas veces lo excede, ¿no? Y que no lo va a poder resolver solo, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo es muy importante, porque a veces vemos dos situaciones como estereotipadas. El docente superpoderoso que cree que va a poder solo, y bueno, como decís vos, no puede. O el docente que se siente impotente ante la situación y cree que no va a poder nada, y entonces se encapsula y tampoco puede. Entonces, me parece que está muy bueno todo esto que se está generando hoy, porque es exactamente el lugar que el docente tiene que ocupar, ¿no? El lugar de ser un hilo más en esa trama, en ese tejido, en esa red, ¿no? Son todas metáforas textiles las que se me ocurren, pero me parece que vienen bien para entender esto. Bien. ¿Ahí había alguien que había levantado la mano? Solcito, ¿puede ser? Sí, acá, buen día. No, me parece, perdón, me parecía interesante lo que hablaban porque yo hace 3 años cursaba, también estaba haciendo la carrera y tenía las prácticas y me acuerdo cuando fuimos, habíamos ido al SIC El Martillo. Sí. Y también había chicos que, primero que teníamos que ir a buscarlos a las casas ahí al barrio, porque no teníamos cómo hacer la práctica. Pero también había, por ejemplo, 2 casos que yo se lo preguntaba a la profesora nuestra, porque uno era que íbamos a buscar a los chicos, y me acuerdo porque salió un chico que a los empujones lo habían sacado de la casa. Como, bueno, no, ya fue, andate, no te soportamos más, andá. Y bueno, es saber decir, bueno, está bien, nosotros no podíamos actuar en ese sentido, porque recién era íbamos a una observación, ni siquiera la intervención, íbamos. Era solo observaciones, pero es también eso, observar, ver cómo está ese chico. O sea, esa manera de, porque era como de desprecio, de decir, bueno, anda, después manejate. Eso, Claro. y después me acuerdo me había pasado cuando estaba en el SIC, no, el SIC era, no, el CAI 77 en el barrio, bueno, allá atrás no me acuerdo dónde es. Que también una nena, me acuerdo, yo arranqué con ella y venía bien, o sea, en el sentido de se veía mucho la escritura, escribía muy prolijito, muy bonito, después un tiempo no estuvo viniendo y cuando volvió se notaba como un retroceso y bastante importante, solamente en la manera de escribir que ella tenía. Y empezamos a averiguar con mis compañeros y resulta que la nena no había venido porque ella vivía con la abuela había fallecido, no tenía quien se haga cargo de ella, estaba con un vecino y bueno, claramente no tenía el mismo soporte que le daba la abuela y bueno, se notaba ese retroceso de la chica. Entonces Claro. es interesante esto, yo tomo nota un montón porque, no sé, me pareció interesante todo lo que hablaron porque está bueno saber por ahí cuando uno tenga esos problemas cómo abordarlos. Nada, eso, gracias. No, de nada. Yo también poner un poco el eje, digamos, no podemos dejar de contextualizar el tema de la pandemia, ¿no? Digamos, y lo que la pandemia provocó digamos, en todos, en todas, pero fundamentalmente en los niños y niñas, ¿no? Digamos, en esto, digamos, de el no poder acceder a las escuelas, muchas veces el no poder acceder a la conectividad, qué pasó dentro de las casas, esto que decía yo, hubo muchas situaciones de violencia de género que se produjeron por el encierro o que el encierro la sacó a luz, que tal vez venían de muchos años y el encierro la sacó a luz y que antes se hablaba de que los chicos eran testigos de situaciones de violencia de género y que ahora en realidad se considera que son víctimas de estas situaciones de violencia de género que
se traslucen en los hogares, ¿no? Entonces, cómo poder acompañar también estos procesos tan difíciles de ahora del retorno a clase, que no sabemos si las clases van a seguir, no van a seguir, ¿no? Digamos, y cómo esto repercutió en la psiquis, en la salud mental, en los comportamientos, en la salud de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Digamos, y que es un detalle que no podemos dejar de mirar porque es súper importante, digamos, y se dan muchas veces retrocesos, se dan cuestiones hasta de tartamudeo en los chicos, de problemas de salud que se fueron generando con el encierro porque no los llevaban a hacer las prácticas básicas de salud o a vacunarlos, digamos, un montón de situaciones que son muy complejas y que son cuestiones que van a tardar muchos años en volver a encaminarse, ¿no? De alguna forma, y que no podemos dejar de mirarlas y de contextualizarlas, ¿no? Digamos, es una situación muy compleja que vino para cambiar un montón de realidades con las que nos vamos a encontrar o con las que se deben estar encontrando los docentes ahora que volvieron a las clases, que van a dejar muchas huellas en los niños y niñas, ¿no? Entonces me parece que eso también es un dato a tener en cuenta, a no quedarnos solos, a pedir ayuda, a trabajar con el sistema de salud, ¿no? Digamos, si nosotros detectamos alguna situación que vemos que hay algunos indicadores de salud que no están bien, digamos, poder trabajar con la red, con los CAF, con los centros de salud, con los centros de niñez, digamos, porque me parece que se van a venir un montón de situaciones que ha provocado la pandemia que van a saltar a la luz con el correr del tiempo, ¿no? Y que no podemos dejar de mencionar esto. Y vos ibas a agregar algo, porque ya estamos llegando al tiempo que le habíamos solicitado a Daniela, que generosamente se sumó a nuestro trabajo esta mañana. Así que si querés agregar algo, te escuchamos para ir cerrando después. No, Daniela, agradecerte la claridad, porque realmente son temas complejos, los llevaste del marco legal, pero fuiste explicando cómo fue el recorrido histórico, re clara, hay algo de docencia ahí bien claro, no es fácil a veces transmitir estas cosas, y yo me quedaba pensando en esas categorías que planteó Fer de docentes. Me parece que hay una tercera categoría, que por suerte cada vez menos, pero que piensan que el contenido en la escuela es el disciplinar, y que como si el tema de trabajar la socialización en los chicos, ser empáticos con las situaciones por las que están pasando, no fuera parte del contenido, ¿no? Y se ven situaciones simples donde el docente puede intervenir sin un gran proyecto, simplemente acercándose. ¿Me escuchan bien? Porque no tengo buena conexión en este espacio. Sí. A veces preguntándole, acercándose, hablando entre ellos con el grupo, que pueden ser parte de la contención de ese niño o niña a la escuela. Es muy importante la escuela, es el Estado, por eso los padres van, y a veces van con alegría, a veces se enojan con la escuela, a veces es el único lugar de respuesta que encuentran. Una señorita o un maestro, una maestra o un maestro con el guardapolvo blanco, para ellos representa mucho, muchas veces, para los chicos también, y quedar fuera también representa mucho. Sí, a veces, cuando ahora vamos del lugar de la práctica a observar, o como compañeros que acompañamos a docentes en las prácticas, vos te sentás y podés observar claramente los chicos que tienen una baja continuidad, pero cómo tratan de estar atentos o de enganchar lo que dice la seño. Hay que estar ahí. A veces sensibiliza mucho ver eso, ¿no? Pensar que no les interesa. Y a veces esa bronca que demuestran, o ese desprecio, tiene que ver con que quieren que se los escuche, porque a veces no se los escucha. A veces ya como maestra en el aula o maestro, mucho para hacer. Y retomo esto de no trabajar solos, que es muy propio de la docencia. Tenemos una formación muy insularizada y hay que trabajar en equipo, o engancharte con alguna compañera que vaya en el mismo ritmo, las mismas ganas que tenés vos. Es importante buscar ahí sostén. No estar solos, eso me parece fundamental. Sí, así es, Liliana. Y me parece esto importante que vos decís, que a veces uno no escucha o no puede escuchar, y, digamos, dar este espacio es fundamental escuchar la voz de los chicos en todos los momentos, digamos, y en todas las edades, porque siempre ellos
con la palabra, con los gestos, con las actitudes, van marcando lo que les pasa, lo que necesitan y lo que están pidiendo, ¿no? Me parece que hay que tener como una mirada muy atenta sobre ellos. Bueno, Daniela, yo te quiero agradecer a título personal y también a título institucional y de todos los que estamos hoy participando de este encuentro. Fue una mañana enriquecedora, me parece, para todos, y en la que se pudo trabajar con cierta sensibilidad y con mucho profesionalismo sobre temas complejos, sobre temas que nos preocupan y que nos ocupan y sobre los que a veces tenemos más preguntas que respuestas, por lo menos desde las instituciones educativas. Así que tu participación hoy fue para nosotros algo superlativo. Tal vez para vos son los temas cotidianos, pero para nosotros es un aporte y un complemento fundamental para la formación. Así que bueno, muchísimas gracias, como dijo Ileana, por tu claridad, por tu paciencia, por darnos esas palabras claves y esos conceptos claves que seguramente fueron muy pregnantes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición es lo que necesiten, tienen los servicios, les podemos acercar a través de Fernando, de Ileana, digamos, el listado de los CPDEM, digamos, les dejamos el correo, ahí Lili May les deja el correo de Derechos Humanos, también, digamos, para que puedan, ante cualquier duda que necesiten, poder contactarse con nosotros y, bueno, a disposición y todas las veces que necesiten estaremos, digamos, participando. Bueno, muchas gracias. Bueno, y gracias a quienes hoy se sumaron con su escucha atenta y con sus preguntas. Casi no se ha ido nadie de la charla, lo que es un gran mérito y que da cuenta de lo importante que fue este encuentro hoy. Bueno, muchas gracias. Va a estar a partir de mañana subido, chicas, en la página de YouTube, en el canal de YouTube, para que puedan compartirlo con sus colegas, ¿sí? Con sus compañeras.